bienvenida al 6º Congreso Internacional de la Rima JB. Pido a los asistentes un fuerte aplauso. Hablábamos con Juan Benito que nuestro país no se caracteriza por la puntualidad. Hay personas que avisaron que están viniendo y otras que no avisaron. Pero bueno, por respeto a la puntualidad de quienes ya están, vamos a dar comienzo. Y bueno, a medida que lleguen se irán interiorizando de las distintas actividades. Son más o menos 48 actividades, hasta las 2 de la mañana no nos movemos. Era una broma. Pero bueno, ahora sí, de verdad, es la primera vez que en Argentina tenemos un evento de alcance internacional. Tenemos gente que nos, bueno, empezando por Juan Benito, que viene de España, es el creador de la Rima JB, Gerardo María Pérez, que nos visita desde Colombia, tenemos a Andrés Bordagaray, que viene desde el Uruguay, y tenemos gente desde los distintos puntos de nuestro país, empezando por Córdoba, Entre Ríos, Santa Fe. Había una persona de La Rioja también por allí hablando. Tenemos también la visita del país hermano de Perú. Y en fin, son muchas las localidades y muchos los lugares. Bien, con respecto al objetivo de este congreso es dar a conocer lo que hacemos, que es una forma de hacer poesía, una manera que sale un poco de lo tradicional, porque desde hace bastante tiempo, diría un siglo por lo menos, la poesía en verso libre o verso blanco es lo que impera. Y a Juan Benito se le ocurrió que habría que hacer otra cosa, renovar la poesía, darle, digamos, un giro. Y bueno, qué mejor que darle la palabra a él para que nos cuente de qué se trata la Rima JB. Juan Benito, cuando quiera. Muchas gracias. Yo voy a leerlo algo que tenía preparado y así no se me olvidará nada del tintero. Ilustrísimo don Alejandro Zaragoza, presidente del 6º Congreso Internacional de la Rima JB, queridos amigos jotaderos y estimados asistentes todos a este magno congreso. Es para mí un verdadero placer estar hoy aquí en el país hermano de Argentina, que tan bien me ha acogido a mi llegada, para asistir al desarrollo y realización del 6º Congreso Internacional de la Rima JB, como muy bien ha dicho su presidente, don Alejandro Zaragoza. En 2009 liberé la primera documentación formal de composición de poesía en Rima JB con la esperanza de que la misma se constituyera como una herramienta más al servicio de los poetas para la composición de poesía dentro del vasto mundo de la poética mundial, y que así los poetas se convirtieran en poetas jotaderos. Pero debo decir con humildad que con todo el orgullo con el que habla un padre de sus hijos, que realmente mis expectativas se han cumplido sobradamente en estos 17 años de vida de la Rima JB. Y todo gracias a los miles de jotaderos que han estado activos y que a día de hoy están activos dándolo todo en pro de esta estructura estrófica que hoy nos ha convocado en este marco incomparable que es la Biblioteca Nacional Mariano Moreno de Buenos Aires, como de Buenos Aires, y Buenos Aires querido, como diría nuestro gran querido e inmortal Carlos Gardel. Siga firmemente adelante, creciendo cada día un poco más y haciendo de la misma ya no solo una herramienta para los poetas jotaderos en su quehacer poético, sino una herramienta imprescindible en su labor poética, pues es el nexo de unión que hace que todos los poetas tengamos un idioma común con el que poder comunicarnos y hacernos entender con todo el mundo entero. Estoy refiriéndome a la Rima JB. Esta novedosa estructura poética está o ha estado presente en colegios de numerosos países como Argentina, España, Brasil, Colombia, China, Ecuador, México o Venezuela, por no extenderme más, pero siempre como actividad extraescolar, o bien como materia añadida por un profesor dentro de las clases de literatura española. Pero la asignatura pendiente de la Rima JB es que la misma llegue hasta las entrañas de los sistemas educativos de todos los países y que la misma se enseñe en los colegios dentro del plan de estudio reglado de cada país.
Será entonces cuando la rima JB dé un cuantitativo paso en pro de que se estandarice a nivel mundial, pues los jóvenes, que realmente son el motor del mundo y donde se encuentran los próximos poetas con los que todos disfrutaremos leyendo sus composiciones, conocerán esta nueva estructura desde su adolescencia. Mas el hecho de estar hoy aquí rodeados de tantos y buenos jotaveros de diferentes países ya nos dice alto y claro la fuerza, la vida y todo lo prometedor que es el mundo de nuestra querida rima JB. No sería correcto concluir esta primera intervención sin dar mis más efusivas gracias a mi amigo don Alejandro Zarauza, que ha sido quien mes a mes y día a día ha ido dando forma a este congreso, quitándose horas de otras actividades para que él mismo haya podido ver la luz de esta manera tan maravillosa. También quiero dar las gracias a todos los ponentes, doña Nélida Magdalena González de Tapia, doña Patricia Beatriz Dowin, doña Silvia Aide Bojar, doña Lina Escalante, doña María del Refugio Sandoval Olivas, don Gerardo María Giraldo Pérez y don Marcos Emmanuel Peloso. Pues todos ellos han plasmado en sus ponencias todo su conocimiento, sentimientos y corazón para expresar cada uno en sus diferentes ámbitos de estudio todo lo que la rima JB provoca en ellos. También, como no, quiero dar las gracias a todos los recitadores que hoy nos hemos congregado aquí para realizar un recital poético basado en poesías en rima JB. Y como no, también dar las gracias a todas las personas que se han desplazado hasta aquí desde sus respectivos lugares de residencia para acompañarnos en este gran evento cultural que es el 6º Congreso Internacional de la Rima JB. Un fuerte y cálido abrazo para todos los asistentes y sobre todo para don Alejandro Zarauza por haber sido el pilar que con fuerza y valentía ha sostenido el peso de la organización de este gran evento cultural argentino que es, a buen seguro, será parte de todos nosotros y nos acompañará toda la vida. Gracias por todo vuestro apoyo y cariño. ¡Viva Argentina! ¡Viva la Rima JB! Marcos, que vos te presentes, que cuentes un poquito quién sos, así brevemente, y todos los asistentes saben quién les va a leer. Bueno, buenas tardes a todos. Mi nombre es Marcos Peloso. Soy profesor de matemática, estoy estudiando el profesorado de lengua y hace muy poco me empecé a interesar mucho por la rima JB y para mí ha sido un gusto experimentar estos modelos poéticos que tratan de acercarse un poco más a los formatos clásicos, pero que no dejan de ser novedosos e interesantes. Bien, con esto dicho, mi ponencia se trata justamente de esto. Mi propósito hoy es reflexionar sobre el lugar que ocupa esta forma poética en relación con dos grandes polos de la tradición. Por un lado, las formas fijas clásicas, como el soneto o la décima, y por otro, la libertad del verso libre, que ha dominado gran parte de la poesía contemporánea. El JB, creado por el poeta valenciano Juan Benito Rodríguez Manzanares en 2009, se inserta en el panorama como un caso singular. Es una nueva forma rigurosamente estructurada que aparece en una época donde lo dominante parece ser la ruptura con las reglas. ¿Cómo leer entonces al poema en formato JB en diálogo con estas dos tradiciones? Trataremos de responder esta pregunta. Respecto al formato de las formas fijas, ustedes saben bien que a lo largo de la historia la poesía tiene y se expresa a través de múltiples formas clásicas. El soneto con sus 14 versos en rima consonante, la décima espinela con su juego de décimas octasílabas, la lira con su métrica peculiar o, en un extremo, el tetrástrofo monorrimo que consta de 4 versos alejandrinos que contiene una sola rima y cuya composición entera se la denomina cuadernavía. Quiero que notemos que estas formas exigen un espíritu de concentración, de tiempo y de trabajo para el poeta.
requieren del ingenio, de la lectura y de la escritura, para concluir en una relectura y en una segura reescritura de lo que se intenta decir. Son sin duda vehículos de gran expresividad y por los cuales los poetas de nuestra historia son alabados, como Sor Juana Inés de la Cruz o Lope de Vega. El JB recoge ese espíritu. Exige rima consonante, simetría y cierre empareado. Al hacerlo, dialoga con esa tradición de rigor y de musicalidad. Busca y debe ser agradable al oído e incentiva la agudeza tanto del poeta como del lector, que también es movilizado en una lectura y en una relectura. Como en los clásicos, la técnica en la rima JB se convierte en un estímulo creativo. El poeta no escribe a pesar de la forma, sino gracias a ella. Es lo que incentiva al poeta a buscar la mejor versión de sus escritos para plasmar sus pensamientos. Pero en el tiempo que corren sucede algo que no podemos desconocer. El verso libre domina. Es observable. Si desean comprobarlo, los ganadores de los múltiples concursos literarios de poesía en todo el mundo son composiciones de verso libre casi siempre. En las cuentas de las cuantiosas redes sociales que existen, abundan perfiles de lo que Jorge Luis Borges llamaría poetas menores, que pregonan este formato, y eso quizá diga más de la sociedad en la que vivimos y de lo que se concibe como poesía. Pero, ¿por qué se da este suceso? Desde fines del siglo XIX y con fuerza en el siglo XX, el verso libre se impuso como el espacio privilegiado para la poesía moderna. Los factores fueron múltiples. Los movimientos vanguardistas que decidían ser reaccionarios a las corrientes literarias anteriores, la proliferación en el mercado de traducciones que no respetan y no podían respetar la rima con el cambio del idioma, y cierta resistencia a la autoridad y a las instituciones formativas que son propias de los tiempos actuales y que son asuntos que atienden mejor la sociología. Pero lo que es claro es que el verso libre suprimió la rima obligatoria y la regularidad métrica, con la intención de lograr una mayor expresividad, cierta cercanía al habla cotidiana y más libertad para la experimentación. El verso libre también alteró el lírico en términos de musicalidad poética. Lo diversificó, lo hizo menos previsible y más abierto, pero no en el sentido que se refería Humberto Eco al hablar de su concepto de obra abierta, de una obra inacabada, incompleta o permeable a modificaciones, sino abierta como libre de cerraciones o rigideces que imponen las formas clásicas. El verso libre desconoce del cómputo silábico. La lógica tras las analefas o sinarefas se aleja de la rima como si fuese una presión y se aleja también del juego de pensar lo que se dice para exhibir el sentimiento o la emoción pura mediante el uso de algunas figuras retóricas. En ese contexto, el JB aparece como una suerte de contrapunto, una apuesta novedosa, consciente de recuperar la regularidad, la cadencia y la sonoridad de la rima consonante. Notemos que también provee al poeta Nobel cierta flexibilidad que se separa de los formatos tradicionales y renueva, lo que yo considero, el verdadero valor de la poesía: pensar y escribir para repensar y reescribir lo que uno quiere decir, alejándose de esa percepción como vuelco inconsciente y desordenado, quizá desinteresado, del que pretende ser poeta a través del verso libre. El lugar del JB en este diálogo es evidente. No busca reemplazar al verso libre ni competir con las formas clásicas. Su aporte consiste en reivindicar la vigencia de las formas fijas, tomar las bellezas de sus ritmos y dejar de lado los prejuicios de que las formas están agotadas y que deben desplazarse en pos de una novedad que ya no es reaccionaria. Es, en cierto modo, un gesto de resistencia y a la vez de renovación. Resistencia a la vaguedad que puede llegar a esconderse bajo el ala del verso libre, y renovación porque rescata las bondades de la tradición, pero en pleno siglo XXI. La rima JB demuestra que aún es posible crear nuevas formas con reglas claras para el ingenio y la revisión del poeta que razona y reflexiona lo que dice. Frente al verso libre, el JB funciona como recordatorio de que la libertad también puede hallarse
dentro de la norma. Cada poema escrito en esta forma es una prueba de cómo la creatividad florece con el límite. La rima JB ocupa un lugar intermedio. Exige un ejercicio de la técnica y conocimiento lingüístico literario. Toma los nobles elementos de lo clásico sin oponerse radicalmente al verso libre y entrega una nueva propuesta para crear que se rige a través de la norma y la libertad. En suma, la rima JB nos invita a repensar el equilibrio entre la estructura y la libertad, entre tradición y novedad. Si el soneto fue la forma que reinó en el siglo de oro y el verso libre la bandera de la posmodernidad, el JB se presenta hoy como una propuesta innovadora que efectúa como bisagra que une el amor por la técnica y la revisión del poeta con una cuota de soltura y frescura que se le atribuye al verso libre. Recuerda que la poesía, incluso en tiempos de pluralidad estética y de cuestionamiento de las estructuras por meras subjetividades, puede hallar nuevas formas sin renunciar a su raíz lírica y formal. El JB demuestra que la poesía, con reglas, sigue siendo un terreno fértil donde conviven herencia e innovación. Y quizá esa sea la lección más valiosa, que la rima, lejos de estar muerta, aún pueden reinventarse y reclamar su lugar en la literatura actual. Cito nuevamente a Jorge Luis Borges. Es evidente que resulta más fácil memorizar el verso que la prosa, y el verso rimado más que el verso libre. Muchas gracias. Está a la venta, precio promocional de 20.000 pesos. La secretaria, Mónica Viviana Coria, que es secretaria del Congreso, se encarga de toda esa parte administrativa, después hablan con ella. Bien, ¿quién es Nélida Magdalena González de Tapia? Bueno, podemos decir lo que ella misma dice. Nació en Ciudadela el 1 de enero de 1963, pero desde entonces reside en La Matanza, Buenos Aires, Argentina. Es bachiller nacional, estudió en el Liceo Nacional de Señoritas número 8 Esteban Echeverría, es profesora de guitarra, teoría y solfeo, mas nunca ejerció. Cursó fundamentos de la escritura, de la literatura al cine, fotografía y otros cursos. Es también participante en distintos talleres literarios, escritora, librocuentista y poeta. Editó 2 libros que fueron presentados en la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires y en la Feria de La Matanza. Participó en concursos literarios, recibió primeros premios y reconocimientos, primeros premios, que le permitieron ediciones en antologías de países tales como continentes, tales como América y Europa. Fue jurado en la editorial Con Pluma Papel, Cuentos para Niños, Puerto Rico, embajadora y custodia de la rima JB. Obtuvo distintos nombramientos, fue finalista en el 11º Certamen Poético Internacional de la rima JB, 12º Accessit en el 2º Concurso Poético Internacional, un JB por la infancia en Chile, finalista del 12º Certamen Poético Internacional Rima JB, segundo Accessit del 13º Certamen Poético Internacional de la Rima JB, jurado en el 14º Certamen Internacional de Rima JB, primer premio en el 4º Concurso Poético Internacional Canto a Valencia, Flor de Tanger. En el presente participa en el Club de la Palabra de Biblioteca Leopoldo Marechal, Universidad Nacional de La Matanza. Luego de esta breve síntesis de su magnífica carrera, le invitamos a Nélida que se acerque. Adelante. Buenas tardes. Muchas gracias por estar aquí. Es un honor para mí estar en este lugar. Y bueno, voy a ir directamente a lo que voy a leer, que es el pasado, presente y futuro de la rima JB. El poeta valenciano Juan Benito Rodríguez Manzanares comienza a componer poesía desde su adolescencia. Más adelante incursiona en la narrativa, escribiendo su primera novela a edad muy temprana, para posteriormente realizar numerosos estudios de preceptiva poética que lo llevan a conocer profundamente las artes de composición de poesía clásica y de estructura creativa. Mas, lamentablemente, su actividad laboral lo aleja de su Valencia natal durante bastantes años. Pasados los mismos, y ya de nuevo en Valencia, comienza a desenvolverse ampliamente dentro de la vida poética y cultural
de su ciudad y de la comunidad de Valencia, retomando su actividad como poeta, escritor, dramaturgo, rapsoda, ensayista, profesor y académico. Nuestro escritor y poeta Juan Benito es el poeta creador de la rima JB, una nueva estructura estrófica para componer poesía clásica, la cual nace con vocación universal. También es codificador de la lengua artificial del jove, una lengua de sencilla utilización que elimina muchos de los vicios ocultos de la mayoría de las lenguas naturales. Es el 18 de junio de 2009, 9:49 hora española, el preciso momento en que el poeta creador de la rima JB, Juan Benito Rodríguez Manzanares, liberara la primera versión de la documentación formal de composición de poemas en rima JB. Poco a poco y con mucho esfuerzo y trabajo, consigue pequeños logros que van componiendo la vida, trayectoria y devenir de esta neoclásica forma de componer poemas estróficos clásicos. En esta primera documentación formal tan solo se describió lo que más tarde serían conocidas como las formas básicas de los poemas en rima JB, siendo la piedra angular de todas ellas los poemas JB con métrica en decasílaba, que es considerada la primera manera en cómo se describió la rima JB. Además de esta descripción, se añadieron algunos apuntes sobre temas referidos a al consonante, el estrambote y algunos supuestos más, todos ellos a caballo entre los temas específicos de la rima JB y la preceptiva poética de la lengua española. En octubre del 2010, el poeta creador de la rima publica su poemario, Poemas de Corazón y Guadaña, en el cual difunde sus primeros poemas en rima JB, siendo el primero de todos, por orden de aparición en el poemario, Bendito Benedetti, poema dedicado a este genial poeta uruguayo. Un año más tarde se convoca el primer certamen poético Rima JB, todavía sin la consideración de internacional, el cual fue verdadero espaldarazo promocional para la rima, contando muy buena acogida desde el primer certamen y yendo ascendentemente dentro del plano poético mundial. La acogida por la parte de poetas de numerosos países, además de España, fue lo que llevó en sucesivas ediciones a añadir el apellido de internacional, y en 2012 el venezolano Dr. Pedro Mejía escribió el primer ensayo pormenorizado sobre la rima JB. El 25 de abril del mismo año se libera a la comunidad poética la segunda versión de la documentación formal de la rima JB, tras 3 años de la liberación de la primera versión. Esta segunda fue sobre todo para perfilar la primera versión y ajustarla al máximo a lo que nuestro poeta pretendía con esta nueva estructura estrófica poética. Con el correr de los años se siguieron realizando los certámenes y desde el 4º certamen poético internacional Rima JB, cada uno de ellos tiene una frase propia que hace de eslogan publicitario. En este primer certamen que recoge esta iniciativa, la frase fue «Sé la luz de la poesía». Los certámenes poéticos internacionales Rima JB fueron creciendo en cantidad de participantes, lo que conllevó a poetas de todo el mundo que enviasen trabajos en diferentes lenguas, enriqueciéndolos aún más. En 2016 se celebró el primer Congreso Internacional de la Rima JB en Valencia, España, con una nutrida participación internacional de países como Cuba, Venezuela y Uruguay, además de multitud de diferentes comunidades de España. En 2021 se realizó el primer taller de Rima JB online para todo el mundo. El mismo fue organizado por la embajadora de la Rima JB Argentina, María Herrera, y contó con los docentes Miguel Juárez Manrique, embajador de la Rima JB en Córdoba, Argentina,
y Juan Benito Rodríguez Manzanares, creador de la rima JB. Algún tiempo después, y gracias a la intervención de ingenieros, poetas y JBeros del mundo, se realizó el primer documental sobre la rima JB, del cual, orgullosamente, el maestro Juan Benito Rodríguez Manzanares dijo: por fin hoy, día 31 de julio de 2022, con todo orgullo y placer, presento a toda la comunidad mundial y en especial a la cada vez más grande comunidad de JBeros el documental El fenómeno rima JB. Gracias al poeta JBero Gerardo María Giraldo Pérez, el quinto Congreso Internacional de la Rima JB fue el primero que se realizó fuera de España, en los días 3 y 4 de mayo de 2024. El mismo, como se realizó en la ciudad de San Pelayo, en Colombia, y para celebrar tal acontecimiento, la Real Orden Poética Literaria Juan Benito y el propio Juan Benito decidieron nombrar a San Pelayo capital mundial de la rima JB en 2024. Desde sus inicios, la estructura estrófica rima JB se promovió a través de diferentes medios, revistas, entrevistas, medios audiovisuales, radiales y etc. No solo a nivel nacional en España, sino ganando terreno en diferentes países de Europa y América Latina. Su composición novedosa logró interesar a poetas de todo el mundo, quienes la componen a través de sus diferentes variantes que se encuentran y se pueden estudiar en la documentación formal de la composición de poemas en rima JB, de la cual se van sucediendo nuevas ediciones para aportar a los poetas variantes para componer poemas en rima JB, pues esta es muy dinámica. A partir de su creación se fue expandiendo a través de maestros y profesores en escuelas y entidades educativas de todo el mundo, lo cual constituyó un gran atractivo para niños y jóvenes poetas. Dice el maestro Juan Benito: la juventud siempre es quien mueve el mundo, y la juventud ya está comenzando a conocer la rima JB y a componer en ella. En junio de 2019, la Comunidad Mundial de Poetas JBeros decidió formalizar como Día Mundial de la Rima JB el 18 de junio, en que, a través de la primera edición de la documentación formal de la composición de poemas en rima JB, fue dada a conocer al mundo. Bueno, ahora voy a leer algunas de las actividades que se realizan en el presente. Actualmente, la rima JB se ha expandido a pasos agigantados. Se sigue realizando los concursos internacionales en los que participan poetas de todo el mundo y en diferentes lenguas, como español, inglés, latín, valenciano, entre otras. También se organiza el concurso Canto a Valencia, el cual invita a todos los poetas del mundo a participar prioritariamente con poemas compuestos en esta rima JB. La revista Orpolí, creada por la Real Orden Poético-Literaria Juan Benito en 2017, informa de lo acontecido en el seno de la Real Orden durante el año vencido y permite a los poetas expresar su labor y sus creaciones. En el grupo JBeando de Facebook se realizan desafíos quincenales. En ellos se invita mediante consignas a retos mediante los cuales los poetas se lucen con sus composiciones en las más diferentes variantes. También se escriben poemas mensualmente en homenaje a los más grandes poetas de referencia en todo el mundo. Algunos JBeros publicaron y siguen publicando sus creaciones en YouTube, Instagram, TikTok, Spotify, etc., pues las redes sociales son el presente y el futuro. Bueno, ahora esto es algo que escribí yo como futuro de la rima JB, como yo lo veo. Como todos sabemos, esta estructura estrófica vanguardista se ha expandido y se sigue expandiendo a grandes pasos por el mundo hispanohablante y en otras lenguas del mundo. Solo resta comentar
que la Rima JB tiene un gran futuro y que el mismo ya está garantizado gracias a la fuerza que esta estructura estrófica se ha arraigado a la comunidad poética mundial. El presagio lo apunto en base al conocimiento de que las nuevas generaciones de niños y jóvenes se han enamorado de ella. Esto se lo debemos agradecer a grandes jotaveros que, mediante su profesión de maestros, profesores, la transmiten y enseñan en los ámbitos escolares. Los que no tenemos esa oportunidad debemos tratar de seguir superándonos y difundiéndola en los medios y redes para que esta estructura poética vanguardista quede plasmada en la historia. Muchísimas gracias a todos. Un cordial saludo a cada uno de los aquí presentes. Vengo desde Colombia, muy feliz de estar en este paraíso de Dios, en el sur de América, que tiene un calor, un frío impresionante, pero un calor humano tremendo. Mi ponencia dice: ¿qué aspectos de la rima JB la vuelven atractiva para poetas que recién se inician? Antes que todo, quiero felicitar a estos dos jóvenes que están aquí presentes, el ganador del último concurso y a este joven matemático, que es el futuro de la rima JB. Qué alegría, porque ya uno, como le digo yo a los hijos, ya uno está que coge cajón, y hasta luego, hasta ahí llegaron los versos. Primero expreso mi saludo cordial al presidente del Sexto Congreso Internacional de la Rima JB, al maestro Alejandro Sarauza, un educador que posee tanto talento y que se le robó el corazón a Jesús por su generosidad. Un gran educador de jóvenes, futuras promesas para la Argentina. En segundo lugar, al gran maestre mayor de la Real Orden Poética Literaria, Juan Benito Rodríguez Manzanares, creador de la rima JB, de nacionalidad española, como todos sabemos, y un estudioso de manifestaciones culturales que le han permitido muchos logros en su prolífica carrera. Igualmente, un saludo respetuoso y amable a las autoridades presentes, no sé si estarán por ahí. Bueno, a todos los hermanos poetas, estudiantes, educadores y público en general presentes de las diferentes nacionalidades y ciudades que se encuentran reunidos presencialmente en este hermoso país que desde joven aspiraba a conocer y dar gracias a Dios y a la rima JB, estoy aquí para compartir con ustedes el tema que hace referencia a mi ponencia. ¿Qué aspectos de la rima JB la vuelven atractiva para poetas que recién se inician? Sinceramente les voy a hablar desde mi propia experiencia. Por allá en el año 2020 estaba tratando de aprender a escribir sonetos bajo las enseñanzas del maestro Jorge Alcalá de México, porque solo escribía poemas en narrativa o en verso libre. En febrero del 2021 tuve la oportunidad de participar con la escritora argentina Adelina Díaz Roldán en un evento internacional, en un colectivo llamado Plumas y Letras de Curumaní, en la modalidad de dueto, y fuimos felices ganadores del trofeo El Quijote de Oro con el poema El Valor de la Amistad. Continuamos dialogando por WhatsApp y en junio del 2021 con otro colectivo de Nicaragua hubo un evento para hacer un homenaje a los maestros. Fue ahí cuando tuve la dicha de contar con las enseñanzas de esta mujer docente, generosa y gran escritora de la provincia de Santiago del Estero, quien me indicó cómo era la estructura de la rima JB con un poema titulado A mi maestro. Lo intenté hacer y tuve 1000 errores, pero con paciencia me puse a la tarea de aprender y lo hice. Fue ella quien me indicó cómo podía contactar al maestro Juan Benito, algo emocionante para mí, pues no soy un académico ni nada por el estilo, soy un bachiller del año 84, un sargento en uso de buen retiro de la Policía Nacional de Colombia, y esto era para mí algo sorprendente,
pues no me acordaba ni tenía idea de qué era eso de la rima y menos de la métrica. Le escribí al maestro y desde ese día me enamoré de la estructura de la rima JB, tanto que la escribo en todo momento, en cualquier lugar, como ustedes lo oyen, en cualquier sitio, porque para mí es fenomenal, es armónica y tiene magia, ya que cultiva al oyente y al lector. Muchas gracias, maestro Juan Benito Rodríguez Manzanares, usted es un ser de luz, porque jamás me ha rechazado los poemas. Le agradezco sus recomendaciones y sus jalones de oreja. Gracias a su apoyo ya tengo escrito 4 libros en rima JB. Tengo 2 poemas como ejemplo en la documentación formal de composición de poemas en rima JB y también un párrafo en la Preceptiva Poética Mundial como ejemplo, algo que jamás pensé que llegara a suceder, gracias a la rima JB y desde luego a la motivación del maestro Juan Benito. La rima JB la conocí en mi época de reposo, después de haber tenido un infarto de miocardio, y desde ahí ha sido mi perfecta medicina, tal como se puede apreciar en la portada de mi tercer libro, con 100 poemas en diferentes variantes de la rima JB, que hoy tuve el gusto y el honor de regalárselo al maestro Juan Benito. La rima JB es atractiva para los que iniciamos en la composición de poemas porque nos da alegría, nos enseña, nos divierte y nos ocupa el tiempo de descanso, entretenimiento y conocimiento. Les recomiendo primero que todo tratar de obtener la Preceptiva Poética General de la Lengua Española, es un libro como de 400 páginas hermoso, escrito por el maestro Juan Benito Rodríguez Manzanares en el 2023, que sirve para ilustrarnos de todo lo referente a la poesía, porque aprendemos a escribir y a expresarnos con palabras llenas de dulzura, de emoción o cualquier otro sentimiento para tocar corazones. La rima JB es una estructura que hace parte de la poesía neoclásica del siglo XXI, creada por el poeta valenciano Juan Benito Rodríguez Manzanares, como lo expresé al inicio de esta ponencia. Tiene una estructura de 11 versos y 4 estrofas, teniendo las 3 primeras estrofas su rima individual y la cuarta estrofa aúna las 3 rimas, lo que la hace diferente a otras estructuras poéticas tradicionales. La primera estrofa es un pareado, la segunda estrofa se denomina cuerpo monorrimo, tiene 4 versos con rima diferente a la primera. La tercera estrofa es un segundo pareado con rima diferente a las 2 estrofas anteriores. Y por último, la cuarta estrofa, que se denomina tercio, estrofa de 3 versos, es la que le da vida al poema, y cuyos versos riman en orden con las 3 primeras estrofas. Todos los JB deben utilizar en exclusiva la rima consonante. Es muy motivante porque nos permite diseñar poemas a todo lo que observamos y pensamos, al amor, a la mujer, a la naturaleza, a la paz que tanto anhelamos, a todo nuestro alrededor. Podemos jugar con las palabras rimadas y con la métrica. Nos obliga a pensar, a escribir, a jugar con la mente, a compartir. Si nos proponemos a diseñar un poema en conjunto con los niños, es hermoso, es una experiencia única. Además, es aceptada por quienes desean aprender a escribir poesía con esta estructura, porque los niños, al participar de una actividad leyendo la poesía rimada, parece que estuvieran cantando. La rima JB tiene innumerables variantes que nos permiten explorar diferentes enfoques y encontrar el que mejor se adapte a nuestro estilo. Los poetas debemos aprender que la lírica es la que nos mueve el corazón, la métrica lo lleva palpitando en el tiempo y la rima nos pone a cantar una y otra vez para alegrar nuestro oído. Conclusiones: la rima JB es atractiva para poetas que recién se inician, para que nuestros versos fluyan y alegran a la persona que nos lee o los recita, es decir, nos enseña a embellecer nuestro discurso poético. La rima JB, con su Preceptiva Poética particular, nos enseña a no usar vulgarismos, sino buscar trazos refinados que encanten, incluso cultismos. Estimados amigos, vengo desde Colombia a animarlos a escribir poesía con esta estructura que solo tiene 16 años de vida, va a cumplir los 17 muy pronto, para que hagamos de este mundo una explosión de versos rimados y que florezca en cada uno de nosotros el amor, la amistad y promovamos la paz. Seamos evocadores de emociones
y transmitamos mensajes en donde nuestros corazones palpiten de alegría, porque la poesía es eso. Gracias a la Rima JB y todo el mundo que hay alrededor de la misma, he sido nombrado embajador de la Rima JB en Colombia por parte de la Real Orden Poética Literaria Juan Benito. He obtenido algunos premios, como el premio máximo de la segunda edición del concurso internacional de poesía Canto a Valencia, Flor del Taronger, de la Real Orden Poética Literaria en el 2023, 2 accesir en 2 certámenes poéticos internacionales de la Rima JB y el primer puesto con el poema El Cristo Quebrado en un concurso de poesía en Colombia en el 2023. He sido el organizador y presidente del 5º Congreso Internacional de la Rima JB en San Pelayo, Córdoba, los días 3 y 4 de mayo del 2024. También con orgullo comento que el Consejo de la Real Orden Poética Literaria Juan Benito me han otorgado el nombramiento de galardón de excelencia, máximo galardón que ofrece la Real Orden como merecido reconocimiento a mis obras de Rima JB. El gremio poético colombiano me ha nominado en varios eventos, varios de mis poemas en Rima JB, un gran logro. Ahora en Cali, en el mes de septiembre, me van a condecorar también por ser un promotor de la Rima JB. Hace 20 días en Bogotá, el gremio poético colombiano me condecoró y me dio, ocupé el primer puesto en el mejor poema declamado, con un poema en Rima JB que ha gustado mucho, gracias a Dios, Mi Cazadora de Sueños. Mi lema es mejor enseñar a los niños a diseñar versos para conquistar amor y no a manejar las armas que causan tanto dolor. Así pues, amigos, motívense como yo a recorrer países y el mundo con sus poemas en Rima JB. Hagamos que la poesía en Rima JB sea más grande y sumémonos a esta nueva corriente literaria de Europa, América y el mundo entero llamada Primera Vanguardia Poética del siglo XXI, la Rima JB, mi perfecta medicina. Muchas gracias. Musical, en nivel inicial, primario y secundario. Incursiona en el género literario de la poesía, donde aborda diferentes temáticas. Sus trabajos permanecen en carpeta. Integra, además del grupo JBando y la Organización Mundial de Trovadores, otros colectivos literarios internacionales. Obtuvo mención destacada en el concurso internacional Vida en Pandemia, Argentina 2021. Una mención destacada Nuevos Trovadores en el concurso internacional de trovas en Japón 2024. Quinto lugar destacado Nuevo Trovador en el concurso internacional de trovas en Israel 2025. Cuarto lugar, mención de honor Veteranos Grupo B, Nueva Guardia en Costa de Marfil 2025. Y segundo lugar de Veteranos B, Nueva Guardia en el certamen internacional de trovas Honduras 2025. Participó en antologías físicas y digitales en distintos países. Colabora con sus escritos en eventos locales y de la región, a través de medios radiales y digitales. Fuerte aplauso para Lina Escalante. Muy buenas tardes. Yo estoy muy feliz de estar en este magno evento. Mi ponencia trata sobre la Rima JB en la República Argentina. La Rima JB se introdujo de manera gradual en la República Argentina, a través de la divulgación del poeta creador don Juan Benito Rodríguez Manzanares, quien promovió su uso y difusión a partir del 18 de junio de 2009, cuando fue presentada la primera documentación formal de composición de poemas en Rima JB ante la comunidad poética mundial. La Argentina no solo acogió esta nueva estructura estrófica neoclásica, sino que también ayudó en su difusión, y con el paso del tiempo, y gracias a la pluma de algunos poetas, logró realizar importantes aportes. La Rima JB consta de 11 versos en cualquier métrica que se utilice, pero también siempre con rima consonante, divididos en 4 estrofas, un primer pareado, un cuerpo monorrimo compuesto por 4 versos que riman de igual manera, un segundo pareado y el terzo, que es la estrofa final y totalmente nueva en la poética mundial.
que consta de 3 versos que riman con las 3 primeras estrofas y es considerado el alma del poema. Desde su nacimiento, la rima JB fue creciendo gracias a la difusión que le dio su creador, el poeta don Juan Benito Rodríguez Manzanares, ya que la presentó a poetas y a distintos colectivos literarios, además de los certámenes que aún en la actualidad continúan realizándose. Y gracias a los medios escritos, digitales y radiales, se hicieron eco al difundir esta nueva estructura. En mi país se realizaron entrevistas y publicaciones en diferentes medios. Diario El Compromiso del Río de la Plata, el 3 de octubre de 2016. Diario Dolorenses de Dolores, el 6 de noviembre de 2016. Silvia Boyar hace una entrevista para la revista Poema. También hizo su aporte en la radio 1260 con una entrevista realizada a don Juan Benito Rodríguez Manzanares por la poeta Laura Coronel en el programa Las Dos Pasiones, el 11 de noviembre de 2022. El día 20 de abril de 2012, el creador de la rima JB dio origen al directorio, que a la fecha cuenta con 1032 integrantes de diferentes países, entre los cuales se halla la República Argentina, con 126 representantes en el mismo, distribuido a lo largo y ancho del país. Buenos Aires, 46, Santa Fe 9, Salta 3, Mendoza 7, Córdoba 6, Entre Ríos 5, Formosa 3, Tucumán 4, Corrientes 2, San Luis 1, La Pampa 1, Chaco 1 y demás provincias 25. Un dato para destacar es que en el directorio figura Carol Mora, la primera niña argentina oriunda de Salta, que publicó con permiso paterno. Además, en pocos años, la rima JB ha logrado capturar el interés de múltiples docentes, pero en lo que respecta a la educación formal, la misma aún no se ha instaurado en ella. Solo en algunos países se han hecho esfuerzos individuales. En lo que concierne a la República Argentina, en 2019, la profesora y poeta Alicia Farina, en la provincia de Corrientes, introdujo la rima JB en el sistema educativo argentino, a través de la Escuela Secundaria de Corrientes, incorporando una nueva manera de componer poesía clásica dentro del sistema curricular de la institución. Muchos poetas de distintas naciones se han abrazado a la rima JB y a sus variantes. Por ello, la nueva estructura fue compuesta en diferentes idiomas, jergas, dialectos y lenguas artificiales. En nuestro país se encuentra lunfardo, que es un dialecto lleno de matices y es producto de las corrientes migratorias que inundaron Buenos Aires a finales del siglo XIX y principio del XX. En medio del hacinamiento de los conventillos, los inmigrantes forjaron una forma de comunicación que reflejó su diversidad cultural y su necesidad de entenderse en el crisol de lenguas que convergían en la ciudad, sobre todo en la zona portuaria. Desde que salió a la luz, la rima JB está abierta a cambios y a la incorporación de nuevas variantes, motivo por el cual se debe mencionar a dos poetas argentinos: María Herrera, embajadora cultural de Salta, creadora de las variantes JB Rebote 2020, JB Inversa y Berebés, 3AC 2021, y también debo nombrar a Alejandro Zarauza, creador de la variante ANRE 2024. Poetas JB ponentes: Nelina González de Tapia, oriunda de Buenos Aires, integra el grupo JB Ando, embajadora y custodio de la rima JB en La Matanza, ganadora del 12º Accessit del segundo concurso poético internacional, un JB para la infancia en Chile, ganadora del premio Canto a Valencia, Flor del Tánger, del cuarto concurso poético internacional Canto a Valencia, finalista del 11º certamen poético internacional Rima JB, finalista del 12º certamen poético internacional Rima JB, ganadora
del segundo accésit del 13º Certamen Poético Internacional Rima JB, jurado del 14º Certamen Poético Internacional Rima JB. Silvia Aide Goya, oriunda de Buenos Aires, integrante del grupo JBando, ganadora del segundo accésit del 10º Certamen Poético Internacional Rima JB. Ganadora del accésit del 11º Certamen Poético Internacional Rima JB. Ganadora del premio Fuller del Tanger del segundo concurso internacional de poesía Canto Valencia. Patricia, perdón, se fue un poquito atrás. Sí. Patricia Beatriz Dowie, oriunda de Santa Fe, integrante del grupo JBando, obtuvo la cuarta distinción en el 14º Certamen Poético Internacional Rima JB, celebrado en 2024. Miguel Juárez Manríquez, oriundo de Córdoba, embajador de la Rima JB en su provincia, obtuvo la primera distinción del 14º Certamen Poético Internacional Rima JB, celebrado en 2024, y también fue jurado del 12º Certamen Poético Internacional Rima JB en 2023. Marcos Emanuel Peloso, oriundo de Córdoba, fue finalista del 5º Certamen Poético Internacional Rima JB, ganador del segundo premio del 6º Certamen Poético Internacional Rima JB, ganador del cuarto accésit del 8º Certamen Poético Internacional Rima JB, finalista del 13º Certamen Poético Internacional Rima JB. Bueno, ahora vamos a pasar, sí, porque ya me conocen a través de nuestro presidente. Organizador del 6º Congreso Internacional de Rima JB, Alejandro Zarauza, oriundo de Buenos Aires, integrante del grupo JBando desde febrero de 2023, finalista del 13º Certamen Poético Internacional Rima JB, ganador del premio Fuller del Tanger del segundo concurso internacional de poesía Canto a Valencia, custodio de la Rima JB. En 2025 publicó su primer JBario denominado Celebración. Para finalizar, y de acuerdo con lo expuesto, diré que la poesía escrita en Rima JB ingresó en nuestro país para quedarse. Es nuestro compromiso bregar para que la misma siga afianzándose. Y de acuerdo con lo antes mencionado, se llega a la siguiente conclusión. La República Argentina tiene como fortaleza excelsos poetas que podrían transmitir su conocimiento a quienes practicamos este arte y de esta manera formar un semillero de futuros jotaveros, para que esta nueva estructura neoclásica continúe creciendo en este suelo fértil. De esta manera, finalizo mi ponencia con la cita del creador de la Rima JB. Ser poeta es un privilegio. Ser jotavero, un honor. Muchas gracias. Letras de Mendoza, República Argentina. Primera mención encuentro en el concurso literario Cora Cané, República Argentina. Cuarta distinción en el 14º Certamen Poético Internacional de Rima JB, España, y participa en varias antologías. Ella es Patricia Beatriz Dowie. Le pedimos que se... Hola, buenas tardes a todos. Agradezco al maestro Juan Benito Rodríguez Manzanares por haberme convocado a esta ponencia. Agradezco al presidente del Congreso, Alejandro Zarauza. Tengan todos ustedes muy buenas tardes y disfruten de este encuentro. La Rima JB surgió desde la apreciación y el minucioso análisis de las composiciones poéticas clásicas que ha realizado el maestro Juan Benito Rodríguez Manzanares, con un extraordinario diseño para escribir poemas.
nació de su mano, de su corazón, desde su perseverancia en el estudio y profundo amor hacia las letras, liberándolo a la esfera literaria como una mariposa de alas eternas para enriquecer el universo de la poesía clásica. Germinó la inspiración que las musas de las palabras depositaron en el poeta, novelista, ensayista y dramaturgo español, nacido en Valencia, quien tuvo como objetivo rescatar la utilización del pareado y la cuadernavía. Logró adaptar esta estrofa literaria, característica del menester de clerecía de la Edad Media, compuesta por 4 versos alejandrinos, con una única rima consonante que se repite en todos los versos, a un monorritmo en decasílabo. Desde su comprensión, para recuperar la rima consonante, perfiló una nueva estructura estrófica, dándole forma al JB, del cual derivarían luego una amplia posibilidad de variantes, con diversidad de sílabas métricas según de la cual se trate. Estas variantes le ofrecen al poeta jotavero un inspirador abanico de formas poéticas para plasmar sus sentimientos a través de este complejo y elegante estilo neoclásico, llevándolo a ensalzar los versos de tal manera que logra arribar a una composición poética sumamente exquisita. La rima JB fue expandiéndose gradualmente a nivel mundial y muchos poetas comenzaron a escribir en esta nueva estructura neoclásica. El 18 de junio del año 2009, el maestro Juan Benito Rodríguez Manzanares da a conocer al universo literario la documentación formal de la rima JB, donde describe las estructuras de los poemas básicos en rima JB, los poemas en decasílabos, la rima consonante, el estrambote y otros detalles. En octubre del año 2010, el poeta creador de la rima JB, Juan Benito Rodríguez Manzanares, publica su poemario, Poemas de Corazón y Guadaña, sus primeros poemas en rima JB. Y en marzo del año 2011, Juan Benito, Joan Benet en ámbitos valencianos, realiza la primera escena fallera compuesta por entero en rima JB, siendo esta para la falla Uruguay, Francisco Climent Marqués de Beliés. Las fallas son unas fiestas que van del 1 al 19 de marzo con una tradición arraigada en la ciudad española de Valencia, declaradas en el año 2017 Patrimonio Inmaterial de la Humanidad. Y para explicar las mismas, las comisiones falleras realizan unos libros, donde en versos se explica la misma. El 3 de abril, el maestro Juan Benito asiste a la primera entrevista basada en preguntas referidas a la rima JB. Y el 15 de octubre de ese año, el creador de la rima JB convoca el primer certamen poético Rima JB, contando con una muy buena aceptación por parte de poetas de numerosos países, además de España. El certamen aún no estaba catalogado como internacional. En el año 2012, el 25 de abril, libera a la comunidad poética la segunda versión de la documentación formal de la rima JB, luego de 3 años de la liberación de la primera versión. En el año 2013, anuncia el tercer Congreso Poético Internacional de la Rima JB, y a partir de esta convocatoria
El certamen se convierte en internacional, con una participación masiva de poetas sudamericanos y otros países. En este año, el maestro Juan Benito Rodríguez Manzanares comienza a nombrar embajadores de la rima JB en todo el mundo. Personas que se destacaron por su promoción hacia la rima JB. Las primeras embajadoras de la rima JB son de España y Venezuela. El 15 de noviembre del año 2014, el maestro Juan Benito Rodríguez Manzanares publica la convocatoria para el 4º certamen poético internacional de rima JB. Comienza a tener un eslogan publicitario y desde el 4º certamen poético internacional de JB, cada certamen tiene una frase propia que hace de eslogan publicitario. Y en este primer certamen se recoge esta iniciativa y la frase fue: "Sé la luz de la poesía". En el año 2015, en el concurso de ese año, participa el primer poema JB escrito en portugués y se escribe el primer poema JB en gallego. En el año 2016 se publica el primer poemario escrito en rima JB. Por primera vez aparece la rima JB en un diario impreso. Y en mayo se realiza el primer Congreso Internacional de la Rima JB. Aparece el primer poema JB escrito en valenciano, el primero escrito en lunfardo y el primer poema compuesto en rima JB, que es una sinopsis de una obra de teatro. La primera entrevista en radio monotemática sobre la rima JB también sucede en ese año. Y en ella el maestro Juan Benito habló de la rima JB, del certamen poético internacional JB y del primer congreso internacional que acababa de celebrarse. En el año 2018 aparece el primer poema escrito en francés y nace también el JBemo. El creador de la rima JB crea un nuevo formato de rima JB, el JBjomo, unión entre el JBjo y el JBemo. En mayo inicia el diccionario de términos relacionados con la rima JB y la conjugación completa del verbo JBear. En la 8ª edición del certamen se incluye por primera vez el logotipo del certamen, una imagen que corresponde con una lira. Una poeta cubana crea el grupo JBeando en Facebook. En el año 2019, la 8ª edición del certamen poético internacional Rima JB tiene un video promocional creado por Juan Benito Rodríguez Manzanares. La comunidad poética mundial JBera decide por unanimidad formalizar el 18 de junio como Día Mundial de la Rima JB. Su creador realiza un video para difundir el Día Mundial de la Rima JB. Se inicia en Facebook una sección de retos semanales para la rima JB. Y además nos invita a participar con un poema homenaje al poeta del mes, que es asignado por el maestro Juan Benito. Crea el sello de calidad, certificado Rima JB 100%, para certificar los trabajos a realizar puramente en cualquier variante de la rima JB. En el año 2020, un nuevo eslogan de la rima JB, junto con su correspondiente imagen, viene a sumarse al anterior. La rima JB nos une. En el año 2021, la 10ª edición del certamen poético internacional Rima JB fue la primera en su historia en que ofreció una mención de honor para el mejor JBero español y el mejor JBero valenciano. El maestro Juan Benito realiza el primer taller de rima JB online para todo.
el mundo. En el año 2022, el maestro Juan Benito convoca al 11º Certamen Internacional de Rima JB. Presenta un documental titulado El fenómeno de la rima JB, y en junio de ese año organiza un macro recital titulado JBA, el 18º, para celebrar el Día Mundial de la Rima JB, en el que participaron 25 poetas de diferentes países. En el año 2023 aparece el primer poema escrito en latín y el primer JB compuesto en serbio. En el año 2024 inicia la promoción del JBismo, una tendencia, una corriente poética que ha desembocado en convertirse en la primera vanguardia poética del siglo XXI. Se realiza el primer congreso de la rima JB realizado fuera de España, en San Pelayo, del departamento de Córdoba, en Colombia. El maestro Juan Benito Rodríguez Manzanares presenta un video con poetas galardonados en el 14 Certamen Poético Internacional de Rima JB. Los datos extraídos para esta ponencia son del histórico de la rima JB desde su nacimiento en el año 2009. Y como bien dice nuestro maestro Juan Benito Rodríguez Manzanares, ser poeta es un privilegio, ser JBero es un honor, y estar sentada aquí es un inmenso honor. Muchas gracias a todos. La otra JBera, de las dos que dije que no ha podido viajar, y su nombre es Silvia Aide Boyard, más conocida como Silvi. Voy a leer primero la ponencia y después diremos un poco más acerca de ella. Bien, la rima JB a la vanguardia de las vanguardias, por Silvia Aide Boyard. Juan Benito Rodríguez Manzanares, un nombre fuertemente vinculado a la poesía vanguardista, a la sorprendente creación de la rima JB y a la magistral decodificación de la lengua artificial, Balchove. Ampliamente reconocido por su estilo cautivante, bien estructurado, con una musicalidad rítmica, armoniosa y penetrante, además de percibirse como una poderosa y expansiva influencia en los ámbitos educativos y literarios mundiales. La obra de Juan Benito se caracteriza por una búsqueda constante de nuevas formas y estructuras poéticas, distanciándose de formas anteriores e investigando exhaustivamente nuevos campos y nuevas normativas en el multifacético mundo de la literatura internacional. Los encontramos así frente a un creador, un guía experimentado, un faro referente para otros escritores, poetas y docentes en la actualidad, sirviendo con abnegado propósito al desarrollo de la propia creatividad y estilos literarios. La rima JB revela la brillantez creativa y audaz de la novedad, aportando una estructura renovada y preestablecida, que le cede arquitectura a este fenómeno clásico, con el claro objetivo de sumarle realce y refinamiento a la poesía contemporánea. Esta corriente original, conocida con el nombre de JBismo, busca revitalizar y resignificar los valores estructurales poéticos de la métrica y la rima, procediendo al rescate y revalorización de los olvidados y abandonados recursos estilísticos de la métrica y la rima clásicas, pero con el tinte agregado de una proyección renovada y adaptada a los tiempos actuales. El JBismo es una vanguardia nacida en el año 2009 y se ha consolidado como la primera vanguardia del siglo XXI, reuniendo infinidad de poetas, escritores y amantes de la poesía de diversas nacionalidades, quienes validan y apoyan y cultivan este mirífico movimiento vanguardista, el cual continúa ganando admiradores y simpatizantes, acrecentando su magnética fuerza creativa a través de todos los flancos literarios mundiales. Esta admirable innovación poética emerge como una alternativa a la poesía tradicional,
recapitulando elementos clásicos y poniendo énfasis en las virtudes fundamentales de la ética, la estética y el lirismo, como nos expresa el creador de la rima JB. Todos los movimientos, corrientes y vanguardias siempre han intentado romper con todo lo anterior, y casi siempre lo han conseguido para que de alguna manera se haga notar esas ganas de crear, ese entusiasmo por la novedad, esas ganas de aportar al devenir de la poesía, la pintura, la arquitectura, a la sociedad, en su más amplio sentido, algo nuevo. Pues este anhelo de renovación y afán creativo se encuentran extraordinariamente impresos en este proceso de creación y evolución, y en esta literatura que no es una excepción al prodigioso mecanismo evolutivo. Nos dice Juan Benito que para entender la definición de vanguardia en el JBismo hemos de poner en valor los siguientes puntos. Primero, la necesidad de rescatar la métrica y la rima. En los últimos años, la tendencia de la mayoría de los poetas era la necesidad de componer poesías de una manera blanca y libre, sin ningún tipo de concesión a la métrica y la rima, aunque es bien cierto que siempre hay grandes excepciones a la regla. El JBismo quiere maximizar la atemporalidad de la virtud de la belleza, de aquella métrica más estricta y en su exponente más complejo, la rima consonante. De esta manera, las estrofas que componen los JBs contienen una melodía y una musicalización que difícilmente se pueden obtener en un poema con métrica libre y especialmente con rima blanca. 2. La única estructura, la rima JB. En no pocas ocasiones de la vida ha habido una estructura estrófica que ha marcado el devenir de la poesía del momento y posteriormente ha quedado dentro de la poética mundial para que todos los poetas posteriores la puedan utilizar. Haremos referencia a dos claros e ilustrativos ejemplos. En el Renacimiento, Francesco Petrarca, no voy a decir cómo corresponde, popularizó en extremo el soneto, y desde entonces y hasta la actualidad, esta es la estructura estrófica por excelencia dentro de la poética mundial, y a quienes la cultivan se les denominan sonetistas. Las décimas, especialmente la variante denominada espinela, se las debemos a Vicente Espinel, y a quienes la componen se denominan decimeros. En el JBismo, la única estructura estrófica permitida es la rima JB, y a los poetas que la cultivan se les denomina JBeros. Dicha estructura y sus poetas reivindican la necesidad de una profunda evolución en el mundo de la poesía, y ello se ve reflejado en nuestra manera de expresarnos, contenidos en un marco de áurea belleza, que proporciona la elegante esplendidez de nuestra querida rima JB, la cual nos otorga la libertad que necesitamos. 3. La belleza como máxima fundamental. Especialmente en la poesía social, los poetas sacrifican el valor de la belleza por un discurso poético pleno de carga social para movilizar a las masas, para desencadenar una revuelta o similar. Y esto se viene dando en multitud de ocasiones a lo largo de la historia, conllevando un lenguaje vulgar y soez. La nueva corriente del JBismo aboga por retornar a la fuente de la belleza, como instrumento para dibujar los versos de los poemas en rima JB, tal como lo hicieran en el romanticismo poetas tales como Gustavo Adolfo Bécquer o José Néstor en su poema A un ruiseñor. 4. Se debe realizar un buen uso poético. Para entender la concepción vanguardista, otro factor relevante es el valor y la calidad del discurso poético. Esta primera vanguardia contemporánea aboga por el uso de la perspectiva poética en todos los sentidos, desde la aplicación de la sinalefa hasta los más complejos y desconocidos recursos poéticos, con la finalidad de que puedan unirse el buen discurso poético con los grandes recursos retóricos,
sin llegar a que estos entorpezcan la lectura fluida y armoniosa de los poetas y poemas en rima JB. La preceptiva poética en los últimos años está siendo la gran olvidada entre los poemas actuales, porque resulta más sencillo escribir aquello tal cual nos sale del corazón. Eso es más sencillo que engalanar nuestro don poético con una métrica y una rima definidas y una adecuada acentuación fonética. Este último enunciado, que define la vanguardia del JBismo, resulta ser la base de toda la construcción de la prodigiosa y polícroma rima JB, el amor de las personas y a la naturaleza. Por ejemplo, no podemos componer versos en extrema belleza a nuestra madre si no sentimos un profundo amor hacia ella. Asimismo, no podemos componer un encantador JB a nuestra pequeña patria si no sentimos un profundo sentimiento hacia ella en nuestros corazones. No podemos lograr ningún tipo de composición dentro del JBismo si no amamos lo que tenemos a nuestro alrededor. Y para el cierre, nos dice la autora de esta ponencia: de la mano del amor, nos refiere Juan Benito, que surgen las más bellas composiciones. Y de la misma manera, el nacimiento y el desarrollo evolutivo de la primera vanguardia de nuestro siglo XXI, el JBismo, el cual, respaldado por estas dos grandes columnas, amor a la humanidad y amor a la naturaleza, nos entrega la riqueza cuantitativa y cualitativa de este valioso y noble aporte a la literatura universal. Muchas gracias a Silvio Boyard. Es parte de esta antología, una antología llamada Corazón JB. En la página 27 tenemos una breve sinopsis de su trayectoria. Silvio Boyard, artista plástica, escritora, poeta, artesana autodidacta, embajadora para la paz por la Federación Unida para la Paz Universal, Argentina, embajadora honoraria cultural universal y miembro del área de difusión en Realizar la Paz y Latidos Literarios Luminosos, presidente fundadora María Irene Giurlani. Diversas exposiciones artísticas realizadas desde los 18 años de edad en múltiples salones del país y en el exterior. Restaurante Piano Bar El Barroco de Cadaqués, viejo molino de aceite y patio romántico diseñado nada más y nada menos que por Salvador Dalí. Seleccionada entre varios artistas profesionales en obras de pequeño formato para la muestra en la Galería Kitai, Tokio, Japón. Participación tuvo en diversas antologías poéticas, entre ellas Poemas para la Paz, junto a reconocidos poetas y escritores internacionales, María Irene Giurlani, autora y compiladora. Tiene premio Gaviota de Plata desde el 2021 al 2025. Gaviota de Paz y abanderada por la paz en Sierra de los Padres y Mar del Plata. Organización Princesa Alexandra. Ahora sí, cierro la pequeña biografía de Silvio Boyard. Muchas gracias. Presentaron sus trabajos, hicieron todo lo posible para estar, pero no pudieron viajar. Le vamos a pedir a Marcos, si tiene el honor de leer la ponencia de Cookies Sandoval, que nos envía nuestros saludos de la hermosa y bella nación de México. La rima JB y su impacto en mi apreciación poética. Se dice que no existen las causalidades, pero sí las casualidades. Estar en el lugar adecuado y con las personas idóneas son factores determinantes que van construyendo andamios para facilitar el tránsito y reconocer las bifurcaciones de los caminos. En mi caso, este recorrido se refiere al aprendizaje inacabado y fascinante de la creación poética, donde cada encuentro y cada experiencia han dejado huellas que marcan una dirección. La poesía, como el lenguaje del alma, no surge de la nada ni de la musa determinada. Necesita estímulos, horizontes y guías.
Cada paso que damos nos conduce a descubrir nuevos escenarios y constatamos, una y otra vez, que nunca se deja de aprender. La virtualidad ha traído a mi vida innumerables beneficios y satisfacciones, no solo como herramienta de comunicación, sino como una red de puentes que me ha permitido cruzar hacia universos creativos y humanos que, de otra manera, quizá nunca hubiera conocido. Gracias a ella, he podido integrarme a grupos literarios, compartir con escritores y poetas de distintas latitudes y confirmar que, a pesar de la distancia, podemos sentirnos cerca cuando las letras se convierten en hilo conductor. Uno de los mayores privilegios de este viaje virtual ha sido mi integración en la casa E&AM, Escritores y Artistas Mundiales, dirigida magistralmente por la literata Ada Saglia, grupo donde encontré un espacio ideal para cultivar el arte con pasión y disciplina. Allí no solo recibí el honorable nombramiento de embajadora cultural de México, sino también el estímulo para seguir desafiando mi desarrollo literario y aceptar la invitación de cursar un taller sobre la rima JB. Para alguien que disfruta de los retos, este significó un verdadero parteaguas en mi vida creadora. Aunque ya escribía poesía desde tiempo atrás, lo hacía con unas herramientas adquiridas de forma autodidacta y con algunos talleres de poesía libre tomados en línea. Mi escritura nacía más del impulso y la emoción que del rigor formal. Y aunque disfrutaba de la libertad, intuía que algo más podía enriquecer mi creación. El encuentro con la rima JB fue como abrir una puerta hacia un mundo donde la disciplina y la creatividad conviven en armonía. Desde la primera sesión conocimos el nombre de Juan Benito Rodríguez Manzanares, creador de esta composición poética neoclásica, y descubrimos que su aporte no era absolutamente una estructura métrica, sino una invitación a pensar la poesía desde un orden de ideas que potencia el mensaje. Las sesiones nos revelaban variantes, secretos de construcción y desafíos que obligaban a mirar con atención los cimientos del poema, a reflexionar cada palabra y darle un lugar preciso en el engranaje de la rima. Cada clase no era solo una lección, sino una experiencia de descubrimiento. Había tareas que nos llevaban a investigar, a cuestionar lo que creíamos saber y a descubrir nuevas posibilidades dentro del universo poético. En ese espacio encontré algo más que un curso. Descubrí una familia literaria. Los lazos que se forjaron ahí son invaluables, tejidos de compañerismo, solidaridad y empatía. Es imposible hablar de este proceso sin mencionar a la poeta Patricia Beatriz Dawn, quien no solo me brindó su amistad, sino que, al leer sus aportaciones en grupos sociales en común, me mostró las puertas del grupo de Facebook JBando. Una vez más, la casualidad me guió, porque allí entre los versos y retos y homenajes hallé una tierra fértil donde depositar semillas, ideas, palabras e investigaciones transformadas en emociones y sentimientos, que debieron adecuarse a una estructura con rima consonante y perfecta métrica definida. En JBando tuve el privilegio de encontrarme con el gran maestro y creador de esta rima que hasta entonces conocía de oídas. Descubrí en él a un literato de múltiples cualidades, pues además del conocimiento, es poseedor de virtudes humanas admirables. Con paciencia, rigor y un didactismo ejemplar, nos conduce por los caminos de la rima. Sus retos plantean escenarios muy específicos donde la forma y el fondo son igualmente importantes. Como JBeros debemos ajustarnos a normas claras, investigar sobre autores, escribir con conciencia y componer poemas sobre el poeta del mes, empleando algunas de las variables explicadas con detalle en la documentación formal de composición de poemas en rima JB. Lo que pudiera parecer una exigencia rígida se convierte en realidad en un estímulo para la creatividad, porque aprender a respetar las reglas abre, paradójicamente, ventanas a nuevos territorios de originalidad. Cada corrección en mis poemas ha sido un aprendizaje, y cada palabra de aliento una semilla sembrada en mi proceso. Desde que descubrí este entorno literario, el rima JB no es solo una técnica o un recurso,
se ha convertido en una nueva perspectiva, en mi compañera inseparable. Hoy me siento profundamente enamorada de esta forma poética, que me reta, me inspira, me impulsa a explorar mis propios límites. Puedo afirmar que escribir en rima JB no es únicamente una experiencia estética, sino también un camino de autodescubrimiento, donde la disciplina y la pasión se entrelazan para dar vida a la palabra poética. Cada paso dado me ha permitido encontrar distintas perspectivas, valorar la riqueza de las aportaciones de mis compañeros y reconocer el trabajo de quienes, como yo, se aventuran a cruzar el sendero. La rima JB no solo ha transformado mi manera de escribir poesía, sino también mi forma de mirar el mundo literario, con mayor aprecio, con más rigor y con un profundo respeto por la disciplina que exige el arte. Descubrí que el verdadero aprendizaje nunca termina, que siempre habrá un nuevo reto por enfrentar y una nueva manera de crecer. Esta forma poética me ha mostrado que la consistencia y la disciplina son elementos indispensables en el proceso creador, pues la creatividad, cuando se sustenta de la técnica, logra desplegar todo su potencial estético. Hoy sé que cada letra es un puente para la tradición y que cada verso establece un diálogo entre la memoria y la innovación. La rima JB no es únicamente un recurso literario, sino un espacio de encuentro que enlaza generaciones, territorios y sensibilidades, demostrando que la poesía se renueva en la voz de cada autor y que la cultiva. En este sentido, mi experiencia confirma que el arte poético no se circunscribe a la individualidad, sino que se enriquece en la colectividad, haciendo de la poesía un territorio de creación compartida y de profunda trascendencia. He aprendido que, cuanto más se profundiza en un conocimiento específico, más se expande el horizonte de comprensión y significados. Se abren nuevas puertas y con ellas la posibilidad de vislumbrar un arcoíris de colores y de senderos inéditos. Hoy me siento profundamente agradecida por la invitación que me fue extendida por el presidente de este congreso, Alejandro Zarauza, para participar como ponente en el 6º Congreso Internacional de la Rima JB. Recibir esta oportunidad no solo representa un honor personal, sino también un compromiso con la poesía y con quienes, desde distintas latitudes, seguimos creyendo en la fuerza de la palabra como semilla del diálogo, de belleza y de trascendencia. Porque la poesía y la rima JB en particular no son solo un ejercicio de la escritura, sino un acto de fe en el poder transformador del lenguaje y en la capacidad del arte para unir almas, generaciones y culturas en ese mismo horizonte de luz. Cookie Sandoval Olivas. Estimado presidente del Congreso, don Alejandro Zarauza, estimados amigos todos congregados en este gran salón Cortázar de la emblemática Biblioteca Nacional Mariano Moreno de Buenos Aires. Debo comentar que siempre es complejo realizar las conclusiones de un congreso al tener que sintetizar en pocos párrafos toda la esencia del mismo, plasmada en las ponencias aportadas por los diferentes ponentes. Realizar las conclusiones de este congreso, de este 6º Congreso Internacional de la Rima JB, fue una tarea relativamente sencilla y además ha sido un placer para mí, pues a pesar de la dificultad que entraña la redacción de este tipo de documentos, la Rima JB es como una parte de mí mismo, es la niña de mis ojos y conozco todos sus entresijos, y además los poetas JBeros que han participado en este congreso han sabido utilizar todo su buen hacer literario para la redacción de sus respectivas ponencias, explicando de manera clara y bien argumentada todo lo que nos querían transmitir, elevando el estatus de la Rima JB y de todo el mundo que se mueve alrededor de la misma, conformando la vanguardia, como ya se ha comentado, del JBismo. Mas voy a acometer ya plenamente con las conclusiones de este congreso, en la cual voy a comentar brevemente cada ponencia, pues la calidad de las mismas así requiere que lo haga para poner en valor cada una de ellas. Mas para llevar un orden,
no da importancia, pues todas y cada una de las ponencias tienen la misma relevancia, las comentaré por orden alfabético sobre el primer apellido de los ponentes. De esta manera comentaré por la ponencia que nos presenta nuestra ponente y poeta jotavera argentina, afincada en Sierra de los Padres, Mar del Plata, en Buenos Aires, Silvia Aide Bohard, más conocida en el mundo literario por el seudónimo de Sylvie Boyard, la cual tiene por título La rima JB a la vanguardia de las vanguardias. En esta ponencia, la ponente Sylvie Boyard nos habla de la rima JB como estructura estrófica que ya ha trascendido en el resbaladizo mundo de los inicios de cualquier creación artística, poética en este caso, y se ha instalado en el ámbito de la poética mundial, conformando esta primera vanguardia del siglo XXI que comentaba en la introducción, dato este que demuestra muy claramente la fuerza que tiene esta creación en el mundo poético y sobre todo la fuerza que la hace crecer cada día más, afianzándose como una estructura más de entre todas las clásicas y al servicio de los poetas. También nos comenta el acierto de recuperar la métrica y la rima para nuestras composiciones poéticas dentro de un mundo poético cada vez más absorbido por la poesía blanca y libre. Realmente esta ponencia es todo un canto a la rima JB, a su trayectoria jalonada de irrepetibles momentos y grandes logros, a lo que representa dentro del mundo de la poesía y a lo que, sin lugar a dudas, va a representar en el futuro. Seguiré con la ponencia que nos presenta nuestra ponente y poeta jotavera argentina afincada en Granadero Baigorria, Rosario, Santa Fe, Patricia Beatriz Dowi, la cual tiene por título de Juan Benito Rodríguez Manzanares y la rima JB. En esta ponencia, la ponente Patricia Beatriz Dowi nos introduce en la estructura de la rima JB haciendo una breve alusión a la inventiva de Juan Benito Rodríguez Manzanares, que es el humilde poeta jotavero que les está dedicando estas palabras. En el argumentario de la ponencia, nuestra ponente pone en valor esa imperiosa necesidad que teníamos todos los poetas que amamos la métrica y la rima de contar con una nueva estructura estrófica con la que poder compartir al mundo todo lo que cada uno de nosotros llevamos dentro de nuestros corazones, sin detrimento de las grandes estructuras harto conocidas por todos los poetas. Mas un soplo de aire fresco siempre viene bien en cualquier ámbito profesional o artístico, y en la poesía era imprescindible. Luego realiza un exhaustivo recorrido por algunos de los momentos más importantes y entrañables del ya largo recorrido de la rima JB, en el que hemos podido comprobar que la rima JB, con sus 17 años de trayectoria poética, está viva y creciendo día a día. Para predecir con suficiente certeza lo que le depara el destino a la rima JB, es imprescindible conocer todo su pasado y la relevancia del mismo. Continúo con la ponencia que nos presenta nuestra ponente y poeta jotavera argentina afincada en Villa Elisa, Entre Ríos, Lina Escalante, la cual tiene por título La rima JB en la República Argentina. En esta ponencia, la ponente Lina Escalante nos habla de cómo la rima JB se introdujo en la República de Argentina y cómo la misma ha ido creciendo en el seno de este bello país hermano en el que nos encontramos realizando este congreso y enraizándose cada vez más, hundiendo sus raíces cada vez más profundamente en el ámbito poético argentino. Lina Escalante nos ofrece una relación desde que en 2009 introduje la rima JB en Argentina hasta el momento actual, en el que nos comenta la vida, obra y milagros de los ponentes y el organizador de este congreso,
pasando por algunos de los momentos clave que han marcado el devenir de la rima JB en este bello país hermano. Debo comentar que desde siempre Argentina ha sido uno de los países más prolíficos en poetas jotaveros y en composiciones. De hecho, de los 7 ponentes de este congreso, 5 son argentinos. De hecho, contamos con poetas argentinos en localidades como Logollá, Villa Elisa, Salta, Buenos Aires, La Matanza, Granadero, Baigorria, Luján de Cuyo, San Lorenzo, Saladillo, Merlo, Acebal y muchísimos más. Continuamos con la ponencia que nos presenta nuestro ponente y poeta jotavero colombiano afincado en San Pelayo, Córdoba, Gerardo María Giraldo Pérez, más conocido en ámbitos literarios como el poeta de la Edad de Oro, la cual lleva por nombre ¿qué aspectos de la rima JB la vuelven atractiva para poetas que recién se inician? En esta ponencia, el ponente Gerardo María Giraldo Pérez nos introduce en su particular y propio mundo, compartiendo con todos nosotros cómo fue su primer contacto con la rima JB, a la que siempre califica como de mi perfecta medicina. Posteriormente, nos habla de su primer contacto conmigo, convirtiéndome de facto en su mentor, y de cómo poco a poco, pero con una gran celeridad, se convirtió en un gran poeta jotavero que lleva la bandera de la rima JB allá por donde va, haciendo una magnífica promoción de la misma. Acaba la ponencia aportando 3 puntos principales que, bajo su criterio, son los más relevantes de la rima JB, con los que la misma puede atraer a los poetas de todo el mundo para convertirse en poetas jotaveros. Cierto es que la poesía en rima JB tiene unos elementos especiales y únicos que hacen que los poetas que se asoman a esta bella estructura ya nunca quieran alejarse de ella. Vamos ahora con la ponencia que nos presenta nuestra ponente y poeta jotavera argentina afincada en La Tablada, La Matanza, Buenos Aires, Nélida Magdalena González de Tapia, la cual lleva por título Pasado, Presente y Futuro de la rima JB. En esta ponencia, la ponente Nélida Magdalena González de Tapia nos hace un histórico de la trayectoria de la rima JB desde sus inicios en 2009 hasta el día actual, haciendo especial mención en el hecho de que San Pelayo fue la capital mundial de la rima JB en 2024, igual que en 2026 lo es la bella ciudad de Buenos Aires, que acoge el presente congreso y que previamente al mismo ya entregué el diploma a nuestro amigo y presidente don Alejandro Zaragoza. Nos presenta algunas de las actividades que en el presente se están realizando en todo el mundo alrededor de la rima JB y nos plantea un esplendoroso futuro para esta estructura estrófica que se ha anclado y consolidado dentro del imaginario de todos los poetas del mundo entero. Es bueno renovarse en todos los sentidos y la poesía había estado estancada muchos años, quizás siglos, con las mismas estrofas y estructuras estróficas. Seguimos con la ponencia que nos presenta nuestro ponente y poeta jotavero argentino afincado en Córdoba, Marcos Emmanuel Peloso, la cual lleva por título Sobre formas fijas y verso libre, el lugar que ocupa la rima JB. En esta ponencia, el ponente Marcos Emmanuel Peloso reflexiona y nos hace comprender que, aunque en un momento de la historia de la poesía las composiciones eran eminentemente con métrica y rima, en los últimos años, que comprenden más de un siglo, lo que se ha impuesto y estandarizado con claridad meridiana es la poesía sin métrica ni rima, llamada blanca y libre. Es por ello que entiende, y así es, que la rima JB reivindica esa métrica y esa rima que se había quedado perdida en algún momento de la historia, poniendo de manifiesto la belleza de la poesía con métrica y rima,
haciendo una llamada a la utilización de las mismas, aunque, como muy bien dice, dejando claro que siempre se ha de buscar el equilibrio entre estructura, libertad, tradición y novedad. Aunque hay poesías verdaderamente bellas en formato blanco y libre, la composición de poesía rimada y medida siempre pone un plus extra de sonoridad y valoración técnica. Vamos ahora con la ponencia final, que nos viene de la mano de nuestra ponente y poeta jotavera mexicana, afincada en Parral, Chihuahua, María del Refugio Sandoval Olivas, más conocida en ámbitos poéticos por el seudónimo de Cookies Sandoval Olivas, la cual lleva por título La rima JB y su impacto en mi apreciación poética. En esta ponencia, la ponente Cookies Sandoval Olivas nos hace un recorrido por su vida poética, transitando algunos grupos poéticos hasta que llegó al grupo Jotaveando de Facebook, donde se ha hecho fuerte y gracias a la participación y ayuda de muchos de los jotaveros del grupo, se introdujo en el extenso, casi inacabable mundo de la rima JB, llegando a escribir textualmente que escribir en rima JB no es únicamente una experiencia estética, sino también un camino de autodescubrimiento donde la disciplina y la pasión se entrelazan para dar vida a la palabra poética. De esta manera tan sencilla, expresa muy bien y muy claramente lo que es la rima JB para ella, y posiblemente para miles de poetas jotaveros en todo el mundo entero que la están utilizando a diario, pues jotavero una vez, jotavero para siempre. Tras haber hecho un repaso por las 7 ponencias de este 6º Congreso Internacional de la Rima JB, hemos podido comprobar que, a diferencia de otros congresos de la Rima JB en los que los ponentes se han centrado en los ámbitos técnicos y formales de la estructura estrófica que hoy nos ha congregado en este bello marco de la Biblioteca Nacional Mariano Moreno de Buenos Aires, en este congreso los ponentes se han decantado mayoritariamente por manifestar y transmitirnos sus experiencias personales, por lo que esta ha significado para ellos, y por el crecimiento poético que la rima JB ha introducido en cada uno de ellos. Con esto, podríamos calificar que este 6º Congreso Internacional de la Rima JB como el Congreso de las experiencias personales y gratificantes, pues es lo que la mayoría de los ponentes nos han transmitido con sus ponencias. Siempre es bueno saber que tu creación, en este caso la Rima JB, ha calado tan hondo en los poetas del mundo entero y que ésta los está ayudando a progresar poéticamente y a orientarlos dentro del complejo mundo de la poesía, sobre todo de la poesía con métrica y con rima, de la poesía en rima JB. Tan solo me queda dar las gracias a los 7 ponentes por su arduo trabajo y gran cariño por la rima JB, la cual espero y deseo que sea la compañera inseparable de todos los poetas que amen la métrica y la rima y, por supuesto, la acentuación fonética, y que esta bella estructura estrófica se afiance en el mundo poético de todas las generaciones venideras. Bien, siendo exactamente las 18 horas, invitamos a los y las asistentes a que realicemos una pausa. En breves instantes estará listo el café o el té, lo que dure, digamos, en calentar la pava, y les pido que se acerquen con mi esposa Mónica Viviana Coria, que la secretaria va a tomar nota de quiénes son, así que dan para el registro y pueden firmar lo que hemos llamado pomposamente como el libro del 6º Congreso. Hacemos una pausa y, finalizada la misma, procedemos al recital poético, que para eso también han viajado algunos de los y los jotaveros aquí presentes. Muchas gracias.